Estamos en la cuarta parte del capítulo 13. Cuarta parte, capítulo 13. Y podamos continuar nuestro estudio. Señor, danos gracia, Señor, para este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús te rogamos que podamos cada uno de nosotros aprender y crecer hacia tu semejanza, Dios. Que tu palabra dé fruto abundante en nosotros, Señor, y podamos realmente hacerte conocer, Señor, por donde vayamos. Gracias por tu bondad y misericordia con nosotros y por tu paciencia. En el nombre de Jesús, amén. Cuarta parte, capítulo 13. Estamos Juan 13, 31 al 35. Podemos titular en esta mañana la escritura o esta porción, amémonos, amémonos. Versículo 31 al 35. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En nuestro estudio anterior encontramos a dos personajes que tenían varias cosas en común, pero también tenían una diferencia fundamental. Hablamos de Juan y Judas. Cada uno de ellos presenció los milagros del Señor, escucharon aún las buenas nuevas de su propia voz. Cada uno de ellos fue escogido para caminar juntamente a estos 12 para levantar la iglesia de Jesucristo juntamente con él. Realmente podemos decir que fueron privilegiados como pocos en el mundo. Solo fueron 12. Si alguno se cree apóstol hoy en día, simplemente está en una herejía, porque estos 12 no fueron más que ellos, y el apóstol Pablo fue sumado, creemos, como reemplazo de Judas. Pero cada uno de ellos estaba viviendo realmente un momento histórico que transformaría todo. Estamos creyendo que desde que vino Jesús, el tiempo ha sido dividido entre antes de él y después de él. Digan lo que digan o lo nombren como lo nombren, definitivamente hay una historia antes de Cristo y después de Cristo. Pero la diferencia que tenían cada uno de ellos, lo que les diferenciaba, era justamente que Judas prefirió 30 monedas de plata a permanecer en la presencia de Cristo. Judas prefirió 30 monedas de plata a permanecer cerca de Cristo, mientras tanto que Juan prefería el amor de Jesús, su presencia y aún reposar en su pecho, como vimos nosotros en la cena del Señor. Vimos también que segunda de Timoteo 3:4 nos muestra que aquellos que aman más los deleites de este mundo que a Dios son condenados. Y ahí estaba Judas, seguramente tenía un plan perfecto de cómo gastar 30 monedas de plata. Imaginemos que por un momento alguien nos dice, ¿sabes qué? Te has sacado en el banco el premio por tu caja de ahorros y vas a tener un sueldo con un año. Entonces uno lo primero que hace es, bueno, ¿qué deudas voy a pagar? Creo que la mayoría van a hacer eso, ¿no? Y luego de eso, si me sobra algo. Y Judas tenía una planificación completa seguramente de en qué iba a gastar 30 monedas de plata que le iban a alcanzar como un sueldo de todo un año. Mientras tanto, que unos están amando más los deleites de este mundo
que a Dios y son condenados como Judas. Hay otros como aquellos que habla el Salmo 1 y 2, que es lo que vimos la anterior semana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Alguien sabio, así como Juan, que estaba disfrutando de la presencia del Señor, y ahí estaba su deleite. Entonces nos preguntamos, ¿con quién nos identificábamos nosotros? Y esta pregunta venía para mí y para cada uno en la iglesia el domingo pasado. Y debemos preguntarnos todavía con quién nos identificamos. ¿Preferimos los placeres temporales de este mundo antes que el amor de Dios y su presencia? ¿Estamos dispuestos por nuestra vergüenza o por no ser de repente despreciados, rechazados de alguna manera? Preferimos callar sobre Cristo y hacer que el mundo entero esté cómodo a nuestro alrededor para sentirnos aceptados. Preferimos seguir deleitándonos con los deleites del mundo antes que presentar a Cristo como el Salvador de las vidas. ¿O realmente nos deleitamos en Él todo el tiempo? ¿Has hallado a Jesús como lo más precioso de tu vida? ¿En verdad tiene el lugar más grande? ¿Es el más importante? ¿No hay nadie que pueda separarte del amor de Dios en verdad? Dios nos dé gracia. Vimos cómo Jesús amó a todos, incluido Judas, como quien ama a uno, a sus enemigos. Y nos dio ejemplo a nosotros para poder vivir de la misma manera. Están cenando con Jesús los apóstoles y Judas ha salido para hacer lo que tenía planificado, codiciando las 30 monedas de plata. Aún el Señor Jesús le mandó y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Continuamos entonces del versículo 31 y 32. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Cristo había sido glorificado en muchas maneras y en muchos momentos a través de cada milagro que él había hecho. Entonces le dieron gloria. Algunos le reconocieron simplemente como el Señor. El Padre le abrió los ojos de ellos y así como Pedro pudieron glorificar al Señor diciéndole, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Dios le reveló a cada uno de ellos que se postraron delante de Él y le dieron gloria, quién era Él. Ahora Cristo le da gloria al Padre, recibe gloria en sí mismo, el Padre da gloria al Hijo y el Hijo le da gloria al Padre. Ahora es interesante cómo en esta porción y en toda la Escritura vemos que el Espíritu Santo no está diciendo, y a mí, al Padre sí, al Hijo sí, y a mí. No vemos en ningún momento un Espíritu Santo independiente del Padre, del Hijo, porque es el Espíritu Santo del Padre, es el Espíritu Santo del Hijo, y cuando el Hijo y el Padre reciben gloria, el Espíritu Santo se deleita porque recibe gloria juntamente con ellos, pero no es otro Dios. Por lo tanto, que nadie se le ocurra en la mañana decir, buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu, porque no son tres dioses, sino uno solo, el Padre y el Hijo que son uno, y el Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Por lo tanto, si no entendemos la Trinidad, porque no vamos a entenderla en cabalidad, no tengamos tres dioses, ni sigamos corrientes heréticas, donde el Espíritu Santo es el Dios de nuestra vida, en su poder y en todo, y hablamos con el Espíritu, le cantamos al Espíritu y hacemos todo con el Espíritu como espiritistas y no como creyentes, porque los creyentes aman al Padre y al Hijo y el Espíritu recibe su amor. Porque los creyentes están guiados por el Espíritu Santo todo el tiempo, porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Pero no dividamos a Dios en tres dioses. Hay un solo Dios, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu.
No permitamos que las tendencias esotéricas, místicas, nos lleven a vivir una herejía. Aún Jesucristo nos enseñó a orar al Padre, no a orar al Espíritu. Y aún los apóstoles, caminando con Cristo, aprendieron a orar al mismo Señor Jesús. Si el Señor hubiera querido hacer otra cosa, no los hubiera enseñado. Si el Señor nos hubiera querido dar una herencia distinta, no los hubiera dicho. No lo hubiera dejado para que en el futuro nos demos cuenta que también hay que orar al Espíritu. O de repente Madame Chuleta en su último libro, no, buenas tardes Espíritu Santo o alguna cosa por el estilo, nos enseña a sus experiencias personales con el Espíritu. El Señor nos dejó todo en la palabra y nosotros debemos orar al Padre y al Hijo, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Aquel que nos guía todo el tiempo no estaría predicando lo que estoy predicando, sino sería guiado por el Espíritu. No puedo haber estado estudiando la Escritura sino guiado por el Espíritu. No hay forma que estemos de pie sino por el Espíritu, pero no es ajeno el Espíritu al Padre y al Hijo, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Veamos entonces cómo la Escritura continúa y nos muestra cómo el mismo Señor glorifica una vez al Padre y el mismo Padre glorifica al Hijo constantemente. Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este sacrificio, el que viene hacia adelante, el Señor está en la última cena, está preparándose para la crucifixión, y esta crucifixión, este sacrificio, será pago para conseguir que Dios pueda darnos paz. Es el pago para que el Señor quite su ira sobre nosotros y podamos recibir su gracia. Es el pago para el perdón de nuestros pecados, y ahí en la cruz Jesús le da gloria al Padre porque cumple los requisitos, las demandas de la ley que Dios había dado. Debía pagar el pecador por su pecado, y ahí está Cristo cumpliendo la ley del Señor, glorificando al Padre, diciéndole: sí, Señor, tuya es la gloria, aquí está el pecador para sufrir el castigo que merece. Y sabemos cada uno de nosotros que Él no tenía ningún pecado, no tenía ninguna culpa, sino que son mis culpas y las tuyas las que le tenían en esa cruz, glorificando al Padre. En Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús recibió el mismo lugar del Padre. El Padre tiene un nombre sobre todo nombre. Este es mi nombre, dice Jehová. Este es mi nombre, dice Jehová. Y el nombre de Cristo, el nombre del Padre, es un nombre que es sobre todo nombre, porque son uno solo. Lo que estaba haciendo el Señor era recuperar el mismo lugar que Él tenía desde el principio en la resurrección. Cuando Él vuelve al Padre, entonces vuelve a la gloria que tenía desde el principio, la misma gloria del Padre, porque uno es. Juan 17:4-5 dice, Juan 17:4-5: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Al glorificar el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, están dando gloria al mismo Dios, al único Dios verdadero. En los misterios de la Trinidad estamos, y es difícil entender, y no se preocupen, yo tampoco lo entiendo a cabalidad, y no conozco ningún teólogo que hubiera escrito esto y hubiera dicho: así lo entiendo perfectamente, sino hasta aquí comprendo, hasta aquí entiendo.
Jesús es Dios y la gloria solo puede dar a su nombre y a sí mismo. Y en Isaías 42:8 lo confirma de esta manera el profeta. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Escuchemos otra vez lo que dice el profeta Isaías. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por lo tanto, si Jesucristo no es Dios, Dios es un mentiroso. Por lo tanto, si Jesucristo no es Dios, Dios es un mentiroso. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y el Señor Jesús está diciendo, Señor, te he glorificado tú, glorifícame a mí. Le está diciendo a los apóstoles, ahora sí, glorificaré al Padre y también recibiré gloria. Por lo tanto, vemos una vez más la deidad de Cristo, vemos a Cristo como Dios mismo hecho hombre. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero no dije, como dije, a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A través de su Espíritu, el Señor está con nosotros hoy. ¿Cuánto dicen amén? A través de su Espíritu, el Señor está con nosotros. Él mora en nosotros. Cuando Colosenses 2:8 al 10 nos muestra que en Cristo habita el todo de Dios, la plenitud de la deidad, y que nosotros estamos completos, es que a través del Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en nosotros. Por eso dice, en Cristo habita la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. El Señor está diciendo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero ¿cómo es esto? A los judíos el Señor les estaba hablando duramente como hijos del diablo y les estaba diciendo, ustedes no pueden seguirme, ustedes no van a ir al cielo, ustedes serán condenados por sus pecados. Y ahora le está diciendo lo mismo a los discípulos, pero lo que le está diciendo es, a donde yo voy, vosotros no podéis ir todavía. Porque claro que sí, ¿acaso el Señor no dijo, he preparado morada para vosotros? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿sí? Ahí el Señor está esperando a todos los hijos suyos, a los discípulos, a los creyentes. Por lo tanto, sí iban a seguir las pisadas del Maestro hasta la muerte y la resurrección, y aún el gozo eterno en su presencia. Pero en este momento les está diciendo, como les dijo a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero recordando esto en Juan 8, 21 al 24, podamos leerlo. Juan 8, 21 al 24. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se estaban haciendo la burla, ¿no se acuerdan cuando hemos compartido esta parte? Se estaban haciendo la burla, estaban diciendo, se va a suicidar, entonces va a estar en el mismo infierno, por lo tanto no vamos a ir, nosotros que vamos al cielo no vamos a poder ir detrás de él. Versículo 23 de Juan 8 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces a los judíos les está diciendo, de frente a este grupo de judíos, les está diciendo, ustedes son del diablo, ustedes son de abajo, ustedes no son de Dios, yo soy de arriba, yo voy a ir a la eternidad, al cielo que me pertenece, pero ustedes no pueden seguir mis pisadas, ustedes serán condenados por causa de sus pecados. Pero a los apóstoles no les está diciendo algo similar. Puede parecer de alguna manera en la frase que está diciendo, y él mismo dice, como a los judíos les dije, a ustedes también les digo, pero ellos sí van a seguir sus pisadas, pero ese momento no, tenían que esperar que el Señor regrese.
La iglesia dice, ven Señor Jesús. El anhelo de la iglesia desde la partida de Cristo es, ven Señor Jesús. A eso la iglesia le llama la esperanza viva, la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor volverá y nos llevará con Él, como lo estudiaremos en versículos siguientes. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El versículo 36 lo estudiaremos la siguiente semana, Dios mediante, pero este versículo 36 nos ayuda a entender lo que está diciendo el Señor. Ahora no me seguiréis, pero luego sí. Versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Qué precioso. Te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? ¿Tu esperanza está en que por fin vamos a comprar la casa propia? ¿Tu esperanza está en que por fin vamos a tener el 0 kilómetros? ¿Tu esperanza es que por fin vas a casarte, que por fin vas a ser abuelo, vas a tener hijos, que por fin vas a disfrutar lo que tienes, que ahora sí tienes tiempo para disfrutar lo que has hecho? ¿Dónde está tu esperanza? Por si acaso no, la fecha de nuestra partida o la fecha de la venida del Señor no está clara. El Señor no dejó establecido, Sergio, tú vivirás tantos años, morirás el día tantos, y me lo dejó bajo la almohada con el ratón Pérez para que yo me dé cuenta cuándo me voy. El Señor no me dijo cuándo me iba, pero tampoco dijo cuándo volvería. Por lo tanto, puedo comprar casa propia, puedo tener auto 0 kilómetros, puedo hacer lo que sea, pero de todas maneras, ni siquiera sé si realmente lo voy a conseguir, porque si mi esperanza está en esta vida tan pasajera, entonces seré aquel que sigue pensando en sus deleites y preferirá en las 30 monedas de plata como Judas antes que el amor del Maestro. Pero si me deleito en Dios, aún lo poco que tenga o lo mucho que tenga, será aquí algo de gozo, pero no será mi Dios. Dios debe ser mi Dios. Cada uno de ellos estaba recibiendo palabras del Señor antes de partir, antes de morir, antes de ser crucificado, y les está diciendo, ustedes sí van a seguirme. Yo quiero creer que el Señor te está hablando a ti y a mí, diciéndonos con certeza de que vamos a seguir sus pisadas, de que vamos a tener el final que Dios espera. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento no está en los 10 mandamientos explícitamente, pero sí de manera implícita. Desde el 6º mandamiento hasta el 10º mandamiento está claro que debemos amar a nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son entregados al Señor, y del 5º adelante son destinados más bien a los hombres, al amor hacia los hombres, dar gloria a Dios a través del amor a los demás. Entonces veremos que los mandamientos nos dicen que nosotros debemos amar a Dios cuando nosotros guardamos el descanso, el reposo en Él. Nuestro sábado es Él y descansamos todos los días 24/7 en Él, y Él es nuestro reposo, y ahí honramos el reposo del Señor. Así como también solo honramos al Señor y no hacemos imágenes, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a ver los mandamientos, implícitamente también encontramos el amor al prójimo, y vemos que aquel que honra a su padre está amando a su padre y a su madre. Por lo tanto, está amando a su prójimo. Cuando vemos que el hombre no debe adulterar, está amando correctamente a su mujer. Por lo tanto, está cumpliendo el concepto de amar a su prójimo.
Cuando el tema está relacionado en el mandamiento a no robarás, está amando a su prójimo porque no le está quitando lo que no corresponde. Cuando no está mintiendo o dando falso testimonio, está amando a su prójimo y está protegiéndolo. Todo lo que vemos en la ley, de alguna manera, en la segunda parte de la ley, está relacionado al amor al prójimo. Pero este mandamiento también, por otro lado, está muy relacionado a un mandamiento dado desde Levítico. No es que en el Nuevo Testamento aparece Jesús y dice, antes la ley decía esto y esto, y ahora yo les digo, amen a Dios y amen al prójimo. Con esto basta. Lo que estaba diciendo el Señor es, amen a Dios, y cuando decía amen a Dios, la ley era cumplida en cabalidad, porque amando a Dios, uno no iba a estar en idolatría, uno iba a guardar el reposo del Señor. Y por otro lado, cuando el Señor dijo que amen al prójimo, uno iba a guardar los 10 mandamientos y todos los mandamientos relacionados al prójimo. Pero este mandamiento no es un nuevo mandamiento tampoco en el sentido general, porque Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, otra vez, ¿por qué el Señor dice un nuevo mandamiento les doy? Yo podría pensar que lo que está diciendo como algo nuevo es ustedes mis discípulos. Ustedes mis discípulos. Ámense entre ustedes. Es un mandamiento nuevo. Voy a añadir este mandamiento. No solamente es amen a su prójimo, que ahí podría estar incluido. Ámense entre ustedes. ¿Y por qué? Porque si se aman entre ustedes, entonces yo recibiré gloria. Si se aman entre ustedes, otros creerán en el mensaje que salva. Si se aman entre ustedes, entonces otros creerán que hay Dios. Y es bastante fuerte, porque acuérdense que algunos de ellos estaban diciendo, Señor, ¿y quién estará a tu derecha y quién estará a tu izquierda? Señor, ¿qué nos darás ya que hemos renunciado a tantas cosas? ¿Qué nos vas a ofrecer después de tantos sacrificios? ¿Se acuerdan? Los apóstoles estaban pensando en sí mismos. Si quieren que apaguen los ventiladores, está con mucho frío. ¿Apagan? ¿Sí? ¿Que apaguen el segundo? Que apaguen el segundo ventilador antes de que se resfríen aquí. Para mí todavía sigo feliz con este. Entonces nosotros sabemos, porque pudimos tener testimonio de que cada uno de ellos estaba buscando su beneficio. Es más, Juan de repente estaba pegado al pecho del maestro y no permitía que nadie se acerque. Es una especulación. Cada uno estaba buscando su beneficio. Y de repente el Señor les dice, muchachos, les doy un nuevo mandamiento. Hijitos, ámense entre ustedes. Ámense entre ustedes. Y en verdad aquí hay un problema, porque conozco muchos creyentes que no se aman entre ellos. Hace 2 semanas, algo así, les jalé la oreja en la mañana en el culto, diciéndoles, ¿cuántos han sido bendecidos cuando han llegado a la iglesia por alguien? ¿Y quién ha sido ese alguien? Y cuando alguien se ha quejado y me ha dicho, pastor, si no hubiera sido usted que me ha abrazado, me ha besado y me ha dicho bienvenido, nadie lo hubiera hecho en la iglesia. No, es que pastor yo soy tímido, no, es que pastor yo soy acomplejado, no, pastor, lo que pasa es que yo... No existe posibilidad de amar sin negarse a sí mismo. Si nosotros nos amamos entre nosotros, no se trata de cómo soy y quién soy y qué comodidad tengo. Amar siempre es sacrificial. Amar siempre es negación. Amar es siempre ser lo que uno no es, sino lo que el otro necesita. Entonces, así como les calé la oreja hace 2 semanas, puedo decirlo de nuevo.
Aquí Jesús les está diciendo a aquellos que conoce, ámense entre ustedes. Ámense entre ustedes. ¿No saben qué precioso es ser el pastor y ser amado por todos? Seguramente no faltan los que no aman al pastor. No somos muy fáciles de llevar adelante, no somos muy, no sé, agradables a veces, pero normalmente los pastores recibimos tanto amor y seguramente brindamos tanto amor que es una delicia ser el pastor. Cuando alguien tiene la culpa soy yo, pero de todas maneras la mayor cantidad de tiempo recibo el amor. Pero es tan triste que la gente que va llegando a la iglesia, y mucha gente por muchos años, y aún en La Paz también tengo el mismo reclamo, no recibe el amor de las personas de la iglesia. Posiblemente alguien está mirando el reloj cada domingo y diciendo que 10 minutos para el amén. Y está pensando, no sé, en su saice, casi digo fricasé, saice, ¿no? Algo así. Oh, pastor, ¿sabe qué? He perdido tiempo ahora en la iglesia porque tenía cumpleaños de la hija de la tía Chunti. Pastor, ¿sabe qué? Estaba desesperado por irme porque es cumpleaños de la no sé qué y hemos hecho justamente domingo, hacemos los cumpleaños, es la costumbre de la familia. Y el amor entre nosotros, el amor entre nosotros debe ser conocido. La Escritura nos está llevando a ver a Jesús diciéndole a los mismos apóstoles, ámense entre ustedes. Parece que es un nuevo mandamiento realmente, para ustedes es un nuevo mandamiento, de repente podría decir Jesús, porque parece que no lo conocen. Están viviendo con el Maestro por 3 años, están recibiendo el amor, la misericordia, la bondad de Cristo y no se aman ni siquiera entre ellos. Están buscando cada uno su propio bien. Y 1 Corintios 13 nos dice que el amor no busca lo suyo. El Señor ha establecido algo específico, un nuevo mandamiento. Ámense entre ustedes. Hay amor distinto en el griego en la Biblia. Muchos ya conocen que eros es un amor de pareja, fileo es el amor fraterno de amigos y ágape es el amor de Dios, aquel de 1 Corintios 13 que no busca lo suyo. Y el Señor está utilizando el ágape de nuevo y está diciendo, ámense como yo amo, ámense como yo los amo. Y el amor es paciente, y el amor es bondadoso, y el amor todo lo soporta. Es el amor de Dios que debe estar en nuestros corazones. Si Cristo está en nuestros corazones, si Él está habitando en nosotros, entonces es un amor real. Otra vez tenemos que definir lo que es el amor, porque este mundo lo ha definido hace muchos años simplemente como una pasión, como un sentimiento. Y el amor puede estar acompañado de sentimientos y pasiones, pero no es un sentimiento si no el Señor no hubiera ordenado que amen. Porque para ordenar que amen, y esto es un sentimiento, entonces el Señor tendría que hacer magia para que amemos. Y tendría que brotar de nosotros de manera natural un sentimiento para amar. El Señor les dio un claro ejemplo a ellos lavándoles los pies. ¿Qué estaba haciendo? Sirviéndoles. ¿Por qué? Porque el amor es proveer, proteger y servir. Y ahí tenían ejemplo claro. Está sirviendo. Cuando estoy ministrando matrimonios y veo que alguien está totalmente desamorado o desamorada, le digo, ¿tú estás amando a tu mujer como Dios quiere que ames? Y dice, no, porque no siento, ya no siento, el amor se ha muerto, ya no es lo de antes, etcétera, etcétera. Y le digo, ok, vamos a empezar de nuevo. ¿Quieres amar más a tu cónyuge? Pasa más tiempo sirviendo a tu cónyuge. Sirve a tu cónyuge. ¿Cómo puedes servirle? Si pregunto a tu cónyuge, ¿puede decir que sirves para algo para ella o para él? Y de repente la respuesta es no. Empieza a servir a tu mujer. Sírvela. ¿Cómo puedes servirla? Tienes que aprender quién es tu mujer y servirla. Tienes que aprender quién es tu marido y servirlo si quieres amarlo más. ¿Le estás proveyendo? ¿Qué provisión necesita tu cónyuge?
Necesita tu tiempo, tu atención. Necesita de alguna manera una provisión emocional. ¿Qué forma puedes tú tomar para ejercer o practicar realmente un amor verdadero con tu cónyuge? Entonces no es que sientes, sino que vas a hacer con esto. Entonces provee. ¿Se siente protegido tu marido por ti? ¿Se siente protegida tu mujer por ti? ¿O es una persona echada al olvido, que no importa nada, que hagan lo que sea con mi cónyuge? Entonces empezamos a amar de verdad cuando amamos conforme a lo que el Señor quiere. Provisión, protección y servicio. Y cuando hacemos eso, atesoramos a la persona. Atesoramos a la persona. Nos ha costado tanto la persona, que vale tanto para nosotros, porque sin ser lo que somos, hemos dado lo que esa persona necesita. Entonces la hemos vuelto un tesoro. ¿Por qué? Porque hemos invertido nuestra vida sirviendo, protegiendo y proveyendo en esa persona. Entonces ahora es valiosa para mí, ahora es valioso para ti, porque has invertido tu vida en esto. Y el Señor les está hablando de ese tipo de amor y le está diciendo: ámense entre ustedes, ámense entre ustedes. Oh Dios, en Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor les está diciendo algo similar. Amen a todo el mundo, pero principalmente ámense entre ustedes. Y cuando el Señor dice principalmente aquí a la familia de la fe, es verdad. El Señor quiere que amemos primeramente a los que son de Cristo. Y no dejemos de amar a los que no son de Cristo, pero primeramente amemos a los que son de Cristo. La pregunta para ti y para mí es: en medio de una iglesia, como toda iglesia, aún de sana doctrina, donde cada uno es tan especial, donde cada uno es diferente, donde uno tiene que tener paciencia con el pastor y con los demás, donde uno tiene que tener misericordia con el pastor y con los demás, ¿en verdad estamos practicando ese amor? ¿Amamos realmente al que llega? Salud. ¿Amamos realmente a aquella persona que parece que se está alejando? Amamos, otra vez, no estoy hablando de que sintamos o que sentimos, perdón, sino estoy diciendo: le buscamos, le llamamos, le buscamos, estamos con esta persona, compartimos con esta persona. De alguna manera, si no reflejamos el amor de Cristo, no somos la iglesia de Cristo. Si no reflejamos el amor de Cristo, no somos la iglesia de Cristo. Y yo creo que lo somos. En tu corazón puedas decirle al Señor: perdóname, porque sigo siendo el centro de mi vida y no estoy atento a los que me rodean. Dile: Señor, perdóname, porque los de mi casa no tienen testimonio del amor de Cristo en mi vida. Gracias a un querido amigo, en este tiempo estoy amando más a mi esposa. Ha sido precioso escuchar su voz. Este amigo me dijo algo que todo el mundo sabe: yo doy tiempo a mi esposa, yo paro el universo por mi esposa, realmente paro el universo para estar con mis hijos. Es más, si puedo no contesto el teléfono a nadie y disfruto de la presencia de mi esposa y la cuido y le proveo. Pero en este tiempo, en su salud quebrantada y tantas cosas que está viviendo, un amigo muy querido me dijo que necesitaba a mi esposa más de mí. Ha sido tan precioso porque cuando uno está 25 años de consejero familiar, se las sabe todas, ¿no? Uno cree. Gracias a Dios uno tiene pastor para que cada cierto tiempo me ubique y me diga el pastor: tú tienes la culpa en este problema, otra vez tú tienes la culpa en este problema, y me ubico, ¿no? Pero aún a pesar de eso, mis tiempos están tan definidos por tantos años para tener espacio para ella, que de repente, si este hombre, este amigo querido, no me hubiera dicho: tu mujer te necesita más. Oh Dios, otra historia sería mi hogar hoy en día. En verdad, mi esposa necesita mucho más de su marido, necesita mucho más de mi amor, mucho más de mi tiempo.
No es fácil lo que está viviendo en su salud. Y cuando alguien en tu casa está con un problema de salud, no es fácil lo que está viviendo y necesita de ti. Pero aún como pastor tengo que aprender a amar y amar más. Amar y amar más. Pero amar no significa te amo, mi amor. Significa más tiempo. Significa parar más el universo para estar con ella. Y cada uno de nosotros tiene que ver a los de su entorno, porque triste sería que al final tú, joven, salgas de tu casa y después digas, oh, quiero estar con mi papá, quiero estar con mi mamá, y ya no estén. Es el momento para disfrutar de los que tienes a tu lado, pero es el momento para glorificar al Señor amando de verdad. Cada uno de nosotros puede multiplicar sus actividades y somos fanáticos los paseños para esto. Somos fanáticos, siempre estamos ocupados y tenemos poco tiempo. Nos sentimos muy bien si estamos estudiando, trabajando y produciendo. Pero necesitamos vivir quieta y reposadamente para darle gloria al Señor y para amar en verdad. Porque Dios recibe gloria si nos amamos entre nosotros. Prioricemos el amor en casa y luego lo repartamos por todas partes. Y primeramente amemos de tal manera que los de la fe puedan seguir creciendo en el amor de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Vemos nosotros lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, versículos 2 y 3. 1 Corintios 13, versículos 2 y 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el parámetro para ti y para mí de ser la iglesia de Cristo, de ser parte de la iglesia de Cristo, no es tu certificado de membresía, sino tu certificado celestial de amor. Oh Dios santo eres tú. Muchos de nosotros hemos sido formados, como en mi caso, entre el ejército, artes marciales y la pandilla y la calle y la borrachera y la juventud y el dispararse por todas partes. Pero cuando Cristo viene a nosotros, realmente reflejamos su amor. ¿Cuánto dicen amén? Así que no hay nada que nos pueda impedir amar como el Señor quiere que amemos. Porque es un llamado a pecadores que el Señor sabe que son pecadores, sabe que somos pecadores y nos llama para vivir a su manera, dándonos de su espíritu, su presencia en nosotros y llenándonos de su gracia para que nosotros, cada uno, sacrifique lo que es para hacer lo que necesita Cristo que seamos. Y no te interese más ni tu pasado, ni lo que sufriste, ni lo que eres o cómo eres, o tu carácter o lo que sea. No interesa nada de eso. Lo que interesa es glorificar a Cristo cuando dicen amén. Así que si tienes que volverte quien no eres, vuélvete quien no eres. No es hipocresía, es obediencia al Señor. Ama, que el amor pueda salir por tus poros y que los demás conozcan que Cristo es real a través de tu vida. En Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si los demás creen que somos sus discípulos, no es un tema de vanidad. Oh, pastor, realmente usted es discípulo de Cristo. Puedo sacar pecho, puedo andar recto, puedo andar muy... No se trata de vanidad, no se trata de estupidez. Se trata de que si realmente reflejamos el amor de Cristo, empezando por casa y extendiéndolo por todos lados, entonces creerán el mensaje que predicamos.
Creerán que es cierto que Dios es amor. Creerán que es cierto que Él dio su vida por amor para salvarles. Creerán en el perdón de pecados que ofreció en la cruz del Calvario y tendrán posibilidad de recibir vida eterna. Pero si no reflejamos el amor de Cristo y no nos amamos entre nosotros, no creerán que somos sus discípulos. Seremos una secta más. Seremos una congregación herética más. No seremos nada de lo que Dios quiere que seamos. Te pregunto, ¿se manifiesta ese amor en tu vida? Acabo de darles testimonio que estoy aprendiendo a amar más otra vez en mi vida. Creo que todos tenemos oportunidad de seguir creciendo en el amor de Cristo, empezando por casa y luego tocando otras vidas. Ponte de pie y podamos orar.